hermanos, Señor. Rogándole, mi Cristo, que nos bendiga con su palabra. Así es, ayuda a tu Abra usted, Dios mío, el entendimiento de cada mente en esta hora. Que podamos recibir su palabra con gozo, con entendimiento y sabiduría divina. Y que su palabra corra y sea glorificada. Y bendiga nuestras vidas, Señor. Porque le necesitamos cada día, Padre. Necesitamos, Señor, de su corrección, de su enseñanza y de su amonestación. Porque usted nos quiere guiar, Padre, conforme a su divina palabra, conforme a su divina voluntad, Señor. Ayúdenos, Padre, a someternos a su palabra, a ordenarnos, Señor, conforme a su voluntad, Padre. Bendiga a su iglesia en esta hora y ayúdenos cada día, Padre, a hacer su voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga entonces esta palabra que el Señor nos ha entregado. Así es, Señor. Aquí en el libro de Mateos 7:21 dice: nunca os conocí. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que le dicen Señor, Señor? Nosotros, por hermano, el pueblo cristiano. Y muchos en la calle nombran al Señor. Muchos conocen al Señor, por no decir todo, porque este evangelio se ha expandido en todos lados, se habla del evangelio, internet, televisión y en todo lugar. Ya queda muy poco para que se termine de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, como dice su palabra. Y el Señor dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, aquí están incluidos, amados hermanos, los instrumentos que el Señor toma para su obra. Ahora, ¿será verdad que esos instrumentos son tomados por el Señor? Sí, el Señor los toma porque el Señor limpia el vaso, lo usa para bendecir a alguien. Porque el Señor, cuando tiene que hacer algo, lo hace. Así es, Señor. Él no espera que nosotros digamos que sí. Si nosotros los negamos, busca otro y lo hace igual. Pero se cumple. Y muchas de estas personas son conocedores del Señor. Tienen dones que lo trabajan al Señor. Pero, ¿qué pasa? Que estas personas piensan muchas veces que los dones los van a salvar. Se creen sobreseguros y viven una vida errada, una vida desordenada, y no se someten a la palabra de Dios. No se someten a los mandamientos de Dios. No se someten a la ley de Dios. ¿Y sabe usted, amados hermanos, cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que no aceptó a Cristo. ¿Y cuál es el problema de la iglesia de Cristo? Que no cree a la ley, no la quiere obedecer, no cree a su palabra. Lamentablemente, empiezan a distorsionar la palabra y lo que les conviene la aceptan y los que no les conviene la echan para el lado. Amén. Si usted le habla de la ley, no, si ya está abolida por Jesucristo, ¿cierto? La ley nunca ha sido abolida. Amén. La ley que fue abolida según la palabra del Señor fue la ley de los holocaustos, de los sacrificios. Amén. Porque Cristo fue el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto que se dio a sí mismo para siempre. Esa ley fue abolida y fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley de los 10 mandamientos, las enseñanzas de nuestro Señor siguen vigentes. Porque si no fuera así, el Señor nos diría: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a muchos quieren vivir libremente sin someterse a la palabra. Ese es el problema de la iglesia de Cristo, que no quiere someterse a la palabra, sino que viven aferrados a los dones y que creen que con los dones están salvos y no les interesa la palabra del Señor. ¿Saben, hermano? Yo he recorrido muchas iglesias, sobre todo pentecostales, donde se manifiesta bien mucho el Espíritu Santo.
Hay muchos instrumentos de Dios y también instrumentos errados. Pero cuando llega la hora de la palabra, o sea, esos instrumentos se ponen a dormir, por más. Amén. Se quedan dormidos, no ponen oído a la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque esas personas creen que con sus dones ya son salvos, ya que ellos por poco menos que están arriba de la nube. Y se creen superiores a los demás. Y no se someten a Dios. A la palabra de Dios no la quieren obedecer. Y empiezan a echarle cosas de la carne. Amén. Y lamentablemente es así, pues, hermano. A esos que el Señor aquí les dice, a esas personas que están pasando ese proceso les dice, Señor, nos profetizamos en tu nombre. ¿Ah? Eran profetas. Amén. En tu nombre echamos fuera demonios. Gloria a Dios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Así es. Gloria a Dios. Claro que sí, pues. Si eso es verdad, lo hicieron porque el Señor en su infinita misericordia está ahí. Amén. Pero esa persona va a perder su alma por no acatar la palabra de Dios. Dios. Por no creer a la ley de Dios. Por no creer a los mandamientos de Dios y por no vivirlo. Amén. Porque lo importante es vivirlo, por más. Así es. Porque es fácil saberlo, conocerlo, pero no vivirlo. Amén. Gloria a Dios. Y uno tiene que vivir dentro y fuera, en todo lugar, de la misma forma. Gloria a Dios. Porque Cristo vino a enseñar un estilo de vida. Amén. Cristo no es una religión, sino es un estilo de vida que el Señor vino a enseñarnos a vivir. Porque el mundo estaba perdido en delito y en pecado. El mundo estaba en la ignorancia absoluta. Pero vino el Señor a abrir los entendimientos, a entregar la enseñanza de su palabra, y de esta manera ustedes tienen que vivir. Y aquí está mi mandamiento. Ahora hay un error muy grande cuando muchos dicen la ley de Moisés, otros dicen la ley mosaica, que significa lo mismo. Moisés nunca ha hecho ley, por más. La ley es de Dios. Y lo vamos a ver al tiro aquí en el libro de Éxodo 24. Para aquellos que dicen la ley de Dios, tan mal, por mano. Aquí en Éxodo 24 dice claramente quién fue el que entregó la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés. Eso sí, a través de Moisés le entregó, porque Dios se entendía directamente con Moisés. No hablaba con nadie más que con Moisés. Aquí en el 24, del 1 al 7 dice el Señor que cuando Jehová llamó a Moisés al monte, llamó al Moisés, a Aarón, a Nadab y a Abiú y a los 70 ancianos de Israel, pero le dice, y os inclinaréis desde lejos. No les permitió subir al monte Sinaí. Pero dice, Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, no son palabras de Moisés, por hermano, son palabras de Jehová. Y esas palabras son los mandamientos. Esas palabras, las leyes que el Señor le entregó por medio de Moisés a todo el pueblo de Israel. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazón y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Así es. Entonces, ¿quién entregó el mandamiento? Jehová, por mano. La ley, los mandamientos son de Dios, no son de Moisés. Moisés solamente fue un interlocutor que por medio de él, que ahí el Señor hablaba al pueblo. Amén. Porque el Señor se entendía con él, porque él se santificaba y él fue la persona escogía el llamado para hacer ese trabajo. Así es, Señor. Entonces, erradamente dicen la ley de Moisés, por mano, a mí me da risa, es ignorancia esa. Amén. Es una ignorancia de puerto un buque, hermanos, que no profundizan la palabra. Así es. Porque cuando dicen la ley de Moisés, ¿cuándo Moisés ha tenido ley, hermano? Gloria a Dios. Si Moisés lo recibió todo de Dios, Gloria a Dios. él estuvo adelante del Señor, en la presencia misma de Dios.
Dice que él le vio hasta la espalda a Dios. Así es, sí. Imagínense. Y pueden decir después de que la ley es de Moisés. Ay, gloria a Dios. Es una aberración, por hermano. ¿Usted cree que el Señor se agradará de eso? ¿Que le están quitando la gloria a Dios? Amén. ¿Y le están dando la gloria a Moisés? Así es. No se olvide que Moisés también tuvo un problema Amén. cuando le quitó la gloria a Dios. Cuando el pueblo le pedía agua y el Señor le dijo que tocara la roca. Amén. Y Moisés le dijo, aquí tienen agua, y la golpeó. Amén. O sea, qué grande Moisés, los dio agua. No dijo nada, en el nombre de Dios, ahí tienen agua, porque Él es el que está dando. Siempre que hay la gloria al Señor. Cuando nosotros, hermanos, extendemos la mano para ayudar a alguien, Así mismo. no lo hagamos en nuestro nombre, Amén. hagamos en el nombre de Cristo. Así es. Amén. En el nombre de Cristo tome, que el Señor le bendiga. Gloria a Porque Dios. ahí le estamos dando la gloria a Dios. Pues, hermano. Amén. Así es. Pero cuando, bueno, las personas, los filántropos, esos dan a su nombre. Los filántropos dan harto, pero dan para su ego, Amén. Así es. porque ellos se alimentan de eso. Así es. En cambio, nosotros, como somos hijos de Dios, en el nombre del Señor, porque la gloria es para el Señor. Amén. Así es. Porque Él nos permite tener y Él nos permite dar. Así es. Amén. Así es. Y dice que más bien natural que dar que recibir. Así es. Gloria a Dios. La condición que Dios exige al ser humano para restaurarnos y bendecirnos, porque es condición que pide el Señor, por hermano. Sí, hay muchos que no quieren, muchos buscan el evangelio por los panes y los peces, Así es. pero no escuchan la condición que le pone el Señor Amén. para que reciban ese pan y ese pez, por hermano. Gloria a Dios. Porque el Señor, ¿cuál es el principal motivo de su venida a la tierra y dar su vida? Es salvar nuestra alma, por hermano. Amén. Así es. Eso es lo que le interesa al Señor, salvar nuestra alma. Porque Él sabe el sufrimiento terrible que le espera a la humanidad que no acepta a Cristo. Así es. Y de ese terrible que nos quiere liberar el Señor. Gloria a Dios. Porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y hay muchas iglesias que ya no creen en el infierno tampoco, por Amén. hermano. Así es. Y los que no creen en el infierno no creen en Cristo. Amén. Y Cristo lo que más predicó sobre el infierno, por hermano. Yo creo que lo que más habló del infierno. Parábolas, ejemplos, y nos decía que había que librarnos del infierno, librarnos de acá. Siempre habló de eso el Señor, para que se diera cuenta el ser humano que Él nos vino a libertar de algo terrible que viene a la humanidad, Así es. que es el juicio de Jehová, que hay preparado un castigo para los desobedientes, para los contumaces, para los rebeldes, para aquellos que no quisieron aceptar ni someterse a Dios, que quisieron vivir el libertinaje. Muchos dicen, no, si Dios es amor. No se olvide que el Señor le envió un diluvio a la tierra y murieron muchas almas. Así es. No se olvide que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra por la maldad, porque dicen que Dios es amor, Así es. pero se olvidan de decir que también es fuego consumidor, Así es. porque con Dios no se juega, por hermanos. Si Dios nos ama por sobre todo, pero cuando los contumaces y rebeldes, que ya no quieren entender, el Señor pone la mano dura también. Gloria a Dios. Amén. Deuteronomio 30, 8 y 10 dice: Ayúdame, Dios. y tú volverás, oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Amén. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Amén. Gloria a Dios. ¿No ves? ¿Qué nos pide? Obediencia, por hermano. Así es. No nos olvidemos que por la desobediencia el ser humano está como está. Por la desobediencia el ser humano fue destituido de la gloria de Dios y llegó a la tierra a ganarse el pan con el sudor de su frente, porque Dios lo maldijo al hombre. ¿No? Así es. Así es. Lo maldijo, que al hombre con el sudor de tu frente te ganarás el pan, y a la mujer que tendrá hijos con dolores. Así O es. sea, el Señor, ¿cómo sería la ira del Señor en ese momento? Que los maldijo Amén. al hombre y a la mujer, pero después
su misericordia hacia el hombre otra vez. Así es. Y vino a dar la vida por nosotros, mis hermanos. Es grande el amor de Dios para con nosotros. Además dice que sus mandamientos no están lejos para que no los aprendamos. Así es. Vemos aquí en el mismo capítulo, en el versículo 11 al 14. Ayuda ahí. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Amén. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Cristo lo trajo del cielo, ya lo trajo, lo tenemos aquí. ¿Y ahora dónde está? En nuestro corazón Amén. y en nuestros labios para confesar a Cristo. Ni está en otro lado del mar para que digan quién pasará por nosotros el mar, para que nos los traiga y nos haga oír, a fin de lo cumplamos. Ayúdame, Dios. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Para eso se sacó su palabra, Así es. para que la cumplamos, no para que digamos ya no es para nosotros. Gloria a Dios. La palabra siempre es para nosotros, hasta que Él venga por nosotros y después en el cielo vamos a seguir cumpliendo su palabra, pues, hermano. Porque Dios no se muda ni se cambia, Él permanece fiel y es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Amén. Somos los hombres los que cambiamos, somos los hombres los que tenemos pensamientos variados. Y en el 15:16, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Está clarito, hermano. Que hay que guardar los mandamientos, vivir la palabra de Dios. No podemos decir esto no es para nosotros. Aquí se lo está hablando al pueblo de Israel, pero ahora lo está hablando a nosotros. Porque el Dios es el mismo de Israel, el mismo de nosotros. ¿A qué Dios servimos? Al Dios de Israel, por hermano. Y el Señor dice que de Israel y de los pueblos cristianos va a ser una sola nación, un solo pueblo. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a apartar del pueblo de Israel? Ayúdame, Dios. Si el pueblo de Israel ha sido castigado, pero después va a ser reinjertado en la vid, va a ser reinjertado. Gloria a Dios. Y dice su palabra, por una parte dice que si al pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, lo desajó de la vid, ¿cierto? Ayúdame, Dios. ¿Cuánto más va a ser con nosotros, que nosotros somos injertados, no? Gloria a Dios, Señor. Nosotros somos injertados. Entonces el Señor también nos advierte que la salvación se puede perder, por hermano. Así es. Se puede perder. Y no por culpa de Dios, por culpa de nosotros. Amén. Porque esa salvación por gracia que muchos predican, la están tomando equivocadamente. Amén. Dicen, no, somos salvos por gracia, así que vivamos como, hagamos lo que hagamos, ya estamos salvados, porque Cristo lo hizo todo por nosotros, así que nosotros vivamos la vida feliz nomás y esperemos que Él venga. Y es una mentira del diablo, hermano. Porque si fuera así, ¿para qué el Señor nos diría, si me amáis, guardad mis mandamientos? Y guardar lo que significa cumplirlo, obedecerlo, vivirlo. Eso es guardar los mandamientos. Entonces se contradicen con eso, porque entienden mal entendida la gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo, Así es. don. Y el Señor nos regaló esta salvación sin merecerlo nosotros, porque ya estamos condenados en delito y en pecado, estamos muertos. Así es, Señor. Pero Él vino a darnos vida en su sacrificio Así y es. nos dio la oportunidad. Nos regaló esta salvación que no la merecíamos, hermano. ¿Se da cuenta? Ese es el don, esa es la gracia de Cristo. Pero no de que nosotros vamos a vivir como queramos. Porque en el reino de los cielos no puede entrar la inmundicia, por hermano. Amén. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Así es. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es lo que es santidad? Apartarse del pecado, buscar y vivir los mandamientos, vivir la ley de Dios, vivir la palabra de Dios. Así es. Esa es la santidad. Muchos he escuchado yo, no, nosotros no podemos ser nunca santos. Claro que somos santos. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo es santa, por hermano. ¿Qué significa santo? Apartado, estamos apartados del mundo. Gloria a Dios. Nosotros ahora seguimos a Cristo. Él ciñe nuestras vidas. Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Gloria a Dios, Señor. ¿Y qué nos dice Cristo? No hagáis las cosas que hace el mundo.
da cuenta? Entonces nos apartamos del pecado. Ya no vivimos como vivíamos antes. Ya no compartimos con aquellos que están en el mundo haciendo cosas que no van de acuerdo con la palabra del Señor. Porque en el mundo hay grosería, hay maldad, hay vicio, hay de todo, por hermano. Que nosotros ya salimos de allá, ya no, el Señor nos abrió nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos dimos cuenta que allá estábamos mal, y nos trajo acá. Y ya acá no podemos meternos para allá, sino que a los de allá hay que traerlos para acá, para que se limpien, se purifiquen, se santifiquen y se salven. Esa es nuestra misión ahora, por hermano. Así como un tiempo nos llamaron a nosotros. Versículos 17 y 18. Mas si tu corazón se apartare y no oyereis, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigo, hoy, contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Promesas del Señor. Tenemos que escoger. El Señor no fuerza a nadie o no obliga a nadie, sino que Él da la enseñanza y veamos nosotros los que nos conviene. Y hay muchos que eligen el mal, por mal, porque están cómodos donde están, po. No escogen la maldición y escogen la muerte. ¿Se da cuenta? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Linda las promesas, por hermano. Son palabras hermosas que el Señor nos entrega. Entonces, para que recordemos, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta, de guardar su palabra. ¿Y qué nos ofrece Él? Bendiciones, por hermano. Larga vida. Aparte que nos ofrece una vida eterna después. Aquí en la tierra nos ofrece también un bienestar mejor. Nos ofrece vida, salud, que no nos falte nada. Y hasta aquí el Señor lo ha hecho, por hermano. Porque a lo mejor nosotros tenemos trabajo, no hemos tenido esos problemas, pero hay muchos fuera que están sin trabajo, hay muchos que están sufriendo, pero hay muchos que están sin Cristo también. Pues. A lo mejor si se acercan a Cristo, el Señor los va a bendecir, los va a tomar y los va a ayudar. Pues. Así como me ayudó una vez a mí, por hermano. Porque yo también estaba lejos de Cristo y no quería entender, no quería comprender, y ahí está sufriéndola. Pero cuando el Señor me hizo entender con sufrimiento, y ahí abrí mi corazón recién, y me aferré al Señor. Pero no esperaba yo que fuera rápido lo que es la bendición. Fue un proceso. Porque el Señor cuando lo toma uno lo recibe si es real o no es real. Si soporta o no soporta. Si cree en mí o no cree. Porque la verdad, amados hermanos, que el Señor lo que le interesa es nuestra alma, nuestro corazón. Antes que nada. Y nosotros no podemos ponerle condición a Dios. Por nada. Él sí a nosotros. Porque Él es Dios. Y esas condiciones que nos pone son para nuestro propio beneficio, por la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sus mandamientos son fieles y verdaderos y rectos, como lo dice en Salmo 111. Y en Eclesiastés 12:14 dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. ¿Se da cuenta? Eso es todo el hombre. Temer a Dios, guardar sus mandamientos. Y no hay más que hacer. Al temer a Dios, vamos a hacer su voluntad. El guardar sus mandamientos, vamos a andar en obediencia. Y eso va a agradar a nuestro Dios. ¿Y qué vamos a recibir? Las bendiciones que el Señor nos ha ofrecido. ¿Se da cuenta? O sea, es un todo. Porque hay personas que llegan a una iglesia y tienen problemas y quieren que el Señor al tiro les ponga la solución. Y no es así, pues. Hay un proceso que hay que vivir. Hay que vivir el proceso ese y abrir el corazón y ser honesto con el Señor, porque el Señor no puede ser engañado, por hermano. Porque hay muchos que andan por los panes y los peces y siguen en maldición igual, hermano. Siguen aporreados, siguen mal, porque no han querido abrir su corazón al Señor. Realmente no han atesorado lo que el Señor ofrece, que es la salvación del alma primero, y el amar a Cristo, que es importante. Si nosotros estamos aquí porque le amamos al Señor,
Porque Él nos amó primero. Y Él puso ese amor en nosotros para Él. Y ese amor se traduce en la adoración que le entregamos. Abriendo nuestro corazón y entonando alabanza al Señor y agradeciéndole y reconociendo su poder, reconociendo sus bendiciones, reconociendo sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Y reconociendo que un día va a venir por nosotros y nos va a llevar a aquel lugar por la eternidad. O sea, es linda la esperanza que tenemos, por hermano. Y como es esperanza, tenemos que seguir esperándola, por hermano. Pero cuando estemos esperándola, tiene que ser aferrado a Cristo, viviendo una vida apartada para Él, en el temor de Jehová, aceptando todo lo que llevamos en esta tierra, pero aferrado a Cristo. Y Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? Como hombre en la tierra, por hermano. Él lo venció sufriendo en el madero de la cruz, en carne, sufriendo los dolores, las tribulaciones de los clavos y todo eso, imagínense. Él venció, pero para vencer sufrió su carne, por hermano. Derramó su sangre. Esa fue la victoria de Cristo. Y fue bendecido por el Padre y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y la iglesia pertenece a Él. Él se la ganó con su sangre. ¿Se da cuenta, no, hermano? Entonces, eso es importante. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Se da cuenta? Así de simple. La palabra no es ninguna que no la entendamos, hermano. Está clara. El Señor fue muy claro y preciso para entregar su mensaje. No vino a hablar en idiomas raros, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ahora, hay muchos que han distorsionado este evangelio, hay muchos que lo han acomodado a su beneficio, porque andan con otros intereses mezquinos, por hermano. ¿Ah? Entonces, ese ya es otro cuento, y a cada uno va a dar cuenta de sí nomás. Así es, Señor. Y cada uno tiene que esforzarse por su salvación, ¿cierto? En obediencia, viviendo para el Señor y buscándole a Él con todo el corazón. Sí. Hay una reflexión que pueden ser las quejas de Dios, que dice, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y nada me has pedido. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Esa es la queja de Dios contra el ser humano. ¿Te das cuenta? Vivir en el temor de Jehová se traduce en la obediencia a Dios. Obediencia que sabemos que si hago esto y el Señor me lo enseña que está mal, que no debo hacerlo, tengo que obedecer y no hacerlo, hermano. Así de siempre, si eso es todo. Eso es todo, hermanos. No hay ninguna cosa tan difícil que solamente algunos pueden hacerlo. Todo ser humano lo puede. Así es, Señor. Siempre que se disponga en las manos del Señor. Porque con Cristo lo podemos hacer. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Tenemos que checar la causa a nuestro Señor y Él nos da la fuerza. Miren, yo le voy a contar un testimonio, porque uno tiene que disponerse. No es la cosa así por arte magia. Yo cuando era joven fumaba y tenía el vicio del cigarrillo. Y cuando conocí al Señor, después que me bauticé, me sentí mal. Y dije, no, tengo que dejarlo, no puedo, tengo que dejarlo. Porque, ¿cómo va a estar fumando si le sirvo al Señor? Pero ya tenía el vicio. Pero yo le pedí al Señor que me ayudara, por mano. Y dije, Señor, yo no puedo, pero tú me vas a ayudar. Y lo dejé de un día para otro el cigarro. Pero le entregué la causa a Él. Así es. Pero yo me dispuse. Amén. Me dispuse a hacerlo, por mano. Porque hay muchos que dicen, no, yo quiero dejar esto, pero no puedo. Pero si no se dispone, nunca lo va a dejar, por mano. Así es. Hay que uno tiene que pararse en la brecha, tiene que dar el paso para que el Señor obre en nosotros. Pero no esperar, Señor, sácame este vicio, ¿no? Yo lo voy a hacer, Señor, en tu ayuda, en tu nombre, Señor, yo lo dejo. Amén. Y doy gracias a Dios, doy gloria a Dios porque Él me ayudó a dejar, de un rato para otro lo dejé hasta la fecha y doy gracias a Dios por ello, vamos hermanos. Son pequeñas cosas, son pequeñas vivencias que uno las toma en cuenta que el Señor ha hecho en nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Grandes cosas ha hecho con nosotros.
Y por eso que el Señor me tiene aquí hablando en su palabra. Porque el Señor me entregó, me ha dado muchas cosas que a lo mejor a ojo para el mundo, a las personas o a ojo humano, no son grandes, pero para mí son muy grandes, porque son cosas espirituales que el Señor me ha ayudado. Me ha sacado, me ha librado, me ha restaurado, me ha sanado mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Y me ha ayudado a caminar en su evangelio. Porque he tenido flaqueza, he tenido debilidades, me he quedado, pero le pido la fuerza al Señor y el Señor me levanta, me restaura y me da la fuerza para seguir adelante. Porque este evangelio es hasta el fin. Hay que perseverar hasta el fin para poder ser salvo. Que el Señor nos bendiga. Y este era el mensaje que tenía el Señor primeramente para mi vida y yo lo compartí con la iglesia, con ustedes, amados hermanos, y le invito a dar gracias por esta palabra y mi hermano Domingo le hace la oración en nombre del Señor. Amén.